Estamos muy orgullosos realmente. Lo hermoso, no sé si algunos conocen ya a este escritor. Levante la mano los que lo conocen. Bueno, famoso. Y hay muchos también que no lo conocen, porque él es un escritor muy prolífico, pero tranquilamente nuestro escritor nos va a hablar un poco de él. Así que, bueno, no sé si hay otro micrófono acá que me permita para poder... Está el otro micrófono. Bueno, para pasarles a Robert. El nombre de artista es Robert Maximilian. Así que aquí se los presentamos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por venir a esta pequeña reunión. Cuando me invitaron, me dio un placer. ¿Por qué? Porque representa parte de la cultura mía. Y yo soy muy orgulloso del país. Así que gracias por compartir este desayuno. Como decía Azucena, mi nombre artístico es Robert Maximilian. Mi nombre de pila se podría decir Herbert Roberto Lemus Rivera. Soy salvadoreño de nacimiento. Hay muchos salvadoreños acá. ¿Quiénes son los salvadoreños que están acá? ¿Quiénes nacieron aquí? ¿Por qué digo eso? Porque nosotros somos parte de la diáspora de El Salvador. Yo y mi familia salimos en el 90, precisamente después de la última ofensiva. Así que soy de los que vivió toda la guerra de Honduras, no sé si se acuerdan de la guerra de Honduras, en el 70, la guerra de Honduras, y toda la parte que tuvimos en la guerra del 80, 90, como dice. ¿Sí? No sé cómo se escucha. ¿Escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Se lo tenés que pegar un poquito más. No me acabo. Se escucha bien. Ajá. Bien, algo importante que se nos había olvidado, pero que tenemos que hacer, es que ustedes tienen ahí una copita para hacer un brindis. Es un brindis en honor al artista, ¿verdad? Así que levanten la copita, lo que tienen ahí, su vasito con juguito de naranja y alcohol. Así que... Aquí te doy. Entonces, en honor a esta nueva etapa también del Centro Cultural, para hacer brillar nuestra cultura, para valorar a nuestros artistas y también realmente porque la historia de Robert. Salud. Bien. Pero de la parte occidental de la costa. Dicen, no, yo soy de la costa, de allá. ¿Se conocen Erika Palmera? Cerca. ¿Conocen Cara Sucia? No, Turín es yo soy precisamente de las montañas. Porque yo nací en las montañas de Aguachapán, se puede decir. Mis primeros años, se podría decir 4 o 5 años, nací en las montañas. Mi papá era profesor y luego él lo trasladaron al valle. Allá le llamamos el valle, vamos a ir al valle. Y es en la Achadura. Él era profesor de la Achadura. Entonces, ahí comenzó mi niñez hasta los 14 años. A los 14 años tuve que ir a estudiar a Sonsonate, cerca de Sonsonate, que es más cerca que Aguachapán. Luego de ahí me trasladé a San Salvador y de San Salvador viajamos a Canadá. Ese es el trayecto de mi vida. Pero le digo, como joven viví la guerra de los 80 y 90 y estoy marcado por esa experiencia también. Y
En cuanto a mi camino literario, podríamos decir que lo descubrí acá. Como muchos que salimos del país, acá me reencontré conmigo mismo, y ahí fue que yo descubrí que era escritor. Pero antes de eso, yo escribía, pero no escribía por una necesidad. El hecho de haber venido acá, como muchos de nosotros, nos bajó al fondo, nos tiró al suelo como nosotros. Voy a pedir disculpas con aquellas personas si utilizo mucho el lenguaje propio de salvadoreño, la jerga salvadoreña, se me sale. Cuando ya es puchica, duro, yuca, muchos me van a comprender, yo sé que vienen de otros lados, de plano no me van a comprender nada, ¿entiendes? Pero les pido disculpas porque a veces se me sale esa jerga. Se le salen los salvadoreños. Se me sale, exactamente, se me sale lo que dice el salvadoreño. Salvadoreño. Es porque mi esposa es de San Miguel. Sí, me considero típico salvadoreño, aunque no de estatura, porque dicen los salvadoreños chiquitos y gorditos, así decían, chiquitos y gorditos. En cambio yo soy largo, diferente, otro prototipo, pero dentro de mí yo soy típico salvadoreño. Y por eso es que cuando comencé a escribir, mi deseo era que no se perdiera mi cultura. Yo cuando vine acá, yo no quise volver a Salvador porque yo me vine resentido de Salvador. Yo no quería saber nada del Salvador. Entonces, pero yo seguía viendo hacia atrás mis orígenes. No había ni arroz. Teníamos que ir a buscar a donde los indios, allá por Cotenech, para ver si encontraban arroz, y allá los vendían arroz amarillo, rojo. En los 90 pues, no había mucha verdura. Me costó mucho en ese entonces. Pero eso a mí me trajo el deseo de escribir cosas. Robert Maximiliano, vamos a hacer. Yo lo conozco hace muchos años. Realmente nos conocemos desde el 90, en el tiempo de nuestra juventud. Y Robert, hace tiempo hemos leído un poco los libros de él, y hay uno que me impactó bastante, o sea, hay varios, pero uno es La guerra que nunca quise. O sea, si se ve en ese tema, me imagino que muy convincente, ¿verdad? Nos toca solamente el título, es La guerra que nunca quise, ¿no? Lo que somos la diáspora, muchos que salimos no porque queremos salir, sino porque nos vemos obligados a salir. Y bueno, tu trayectoria, esto, ¿a ti fue lo que te cautivó más? Cuando tú dices el deseo de escribir, ¿era escribir la historia de tus recuerdos de infancia o también la guerra? Porque también eres poeta, tú eres músico, también eres prolífico realmente. La verdad fue que, no sé si recuerdan, en los años 70, en las escuelas, los 15 de septiembre, el Día de la Madre, siempre se hacían actos. Mi papá, siendo el profesor, nos obligaba a participar en los actos. Entonces a mí me obligaba a recitar, a hacerle poemas a Alfredo Espino. Los poemas de Alfredo Espino todo el mundo los recitaba. Cantábamos el himno nacional. Cada recreo con los símbolos patrios. Entonces ahí comenzó, se podría decir, mi carrera como descubrir mi parte artística. Una vez mi padre me dice, vas a recitarle el Día de la Madre a tu mamá un poema. Entonces me dio el poema, ¿se acuerdan de mi mamá es una rosa, mi papá es un clavel? Todo el mundo lo decía.
Entonces yo no quería hacerlo porque si todo el mundo lo dice, todo lo que dice, pero si la madre lo dice. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer mi propio poema, tan fácil que es. Entonces yo hice mi propio poema y lo recité y todo el mundo, contento. Pero nadie sabía que era mío. Cuando lo dije a mi madre dijo, está bonito. Pero como en el tiempo a la mamá siempre le dábamos regalos, le habíamos regalado una plancha. Mi mamá estaba enojada porque dice, ustedes siempre me regalan algo para hacer trabajo. Entonces la comprendo ahora, pero en ese momento me dolió, se podría decir que no apreciara el poema. Pero mi padre me dice, hey, pero ese no es el poema que tú tenías que decir. Siempre que no me gustó ese, mejor le dice, tú estás bien bravo, me dijo, bravo por tu iniciativa. Ahí comenzó, se podría decir, mi deseo a escribir. Luego viene la parte, a los 14 años yo pierdo a mamá y papá, quedo huérfano. A los 14 años, y la vida me dice que yo tengo que tomar parte, tengo que ser uno de los líderes de mi familia, porque nos querían separar. Entonces le digo a mi hermana mayor, le digo, mira, a mí nadie me quiere porque la gente cree que yo soy... A mí me llamaban el caite de Judas, mi mamá. Porque era un tremendo como joven, como niño. Yo no me dejaba mandar de nadie. Y todavía. Entonces, cuando quedamos solos, las familiares decían, yo a 5 no agarro. Yo puedo agarrar a uno, el más chiquito. Yo agarro a la otra. Entonces a mí nadie me quería. Entonces mi hermana, yo le digo, a mí nadie me quiere, le digo. Así que yo voy a ver cómo me las arreglo. Y me dijo, no te preocupes. Conmigo vente, nosotros lo vamos a hacer adelante. Cuando les dijimos eso a nuestros hermanos, digo, no, nosotros no queremos que nos repartan, nosotros queremos estar con ustedes. Y así fue que comenzamos a vivir juntos a los 14 años los 5. Y en ese entonces ahí yo tuve que tomar el rol de papá. Ellos no me lo dijeron, pero yo me vestí de papá. Mandón, el que vestía, el que hacer, el que administraba, ustedes se encargan de la casa y yo... Nada. Sí. Pero entonces tuve que tomar esos roles. A mí me encantaba desde pequeño ser futbolista. Yo decía, yo voy a ser futbolista profesional. Yo admiraba a Pipo Rodríguez cuando fueron al 70. Yo decía, yo quiero llevar a la selección al mundial. Y decía con mi hermano, y entrenábamos día y noche, día hasta en la cama entrenábamos. Pero la cosa yo no puede ser, tuve que renunciar a eso. El problema está que en la juventud es bien difícil para los que tienen jóvenes. Y para los que vivimos la juventud, para mí fue muy difícil porque lo que yo más anhelaba o quizás extrañaba era a mi padre. Porque mi padre se convirtió en mi amigo. Él era mi amigo verdadero. Entonces yo sufrí eso. Ese vacío lo sufrí. Y yo no me podía confiar a nadie. Yo no confiaba en nadie. Ni a mis amigos. Porque a mis amigos les tenía cierto recelo porque los conocía. Y decía, estos quieren llegar a mi casa por mis hermanas. Yo a mi laguna no llevo lagartos, decía. Yo a mi laguna no llevo lagartos. Y yo tenía que proteger a mis hermanos. Entonces, mis amigos de vecinos en la calle. Por eso fue que en la calle yo tuve que aprender a defenderme. Y por eso que en la calle yo aprendí toda la jerga guanaca, la jerga de aquí a de ahí, pues tanta grande, para defenderme, porque no me iba a defender, no peleamos, no, así, no, tenía que defenderme así como ellos hablaban. Entonces yo por eso aprendí esa jerga, hasta que en la juventud me dijeron, hey, Jerry, tú no eres de la calle, y uno se puede defender de otra manera. Hasta ahí yo metí de lado la agenda y comencé a trabajar. Cuando quedé solo,
la única manera que encontré fue escribir. Esa fue la psicología que yo encontré. Escribir, me sentaba en los cafés y agarraba las servilletas, porque las servilletas son bien cómodas. Comenzaba a escribir, y ahí escribía todo lo que yo sentía, las doblaba y las tiraba hasta que un día, me acuerdo que una persona que trabajaba agarró una servilleta y se puso a leerla y dijo, qué bonito, ¿quién lo habrá escrito? Y me sentí mal porque ahí había escrito algo que me pertenecía. Desde ese momento dije yo, no escribo lo que yo siento, lo voy a escribir en forma de poeta, de poemas, y comencé a escribir poemas. Y como no quería que me identificaran, escribía R de Roberto y M de Maximiliano, de mi padre. Entonces comencé escribiendo RM. Esas eran mis primeras letras que utilizaba. Y así fue como yo, en mis libros, siempre todos los libros escribía, cada vez que podía escribía. Era una manera de sacar, de poder decir todo lo que yo sentía. Y así fue que comenzó todo. En mi juventud, inclusive en la escuela, hice un periódico clandestino, porque quería expresar lo que me molestaba y veía que le molestaba a la gente. Pero ahí tuve problemas en la escuela porque me mandaron a la escuela, mandaron a los militares. Y ahí dejé de escribir porque yo aquí pierdo. Entonces yo le había prometido a mi padre, le digo un día a mi padre, Herbert, tú no eres cualquier cosa. Yo te conozco y te he visto, eres inteligente. Y yo quiero que si el día de mañana yo muera, tú te encargues de mis hijos, de tus hermanos. Y como sé que eres inteligente, tienes que ir a la universidad. Si quieres regalarme algo, tienes que ir a la universidad, en el pueblo, imagínense. Entonces cuando él murió, yo le hice esa promesa a mi padre. Yo voy a ir a la universidad. Yo voy a ser el primero de este pueblo que salga de la universidad. Y así que, pidiendo préstamos, pidiendo ayuda a los alcaldes, que me dieran becas y todo, fui, saqué mi bachillerato y luego en la universidad quise hacer lo mismo. Y ahí el padre, ella acudió y me dijo, no, aquí no damos becas. Ve al gobierno que te dé un préstamo, yo te puedo esperar 6 meses. Pero me dio esos 6 meses el padre, estuve hablando con él. Entonces tuve la suerte, no sé si es suerte, porque en la universidad pude conocer a muchos protagonistas de la guerra. Sí, está porque ocupado. llegaban a las exposiciones. Duarte, por ejemplo, ¿se acuerdan de Duarte? Sí. Llegaba a las aulas magnas. Dawson llegaba a las aulas magnas. Los del FML todos llegaban ahí. Los de Arena todos llegaban ahí. El PCN todos llegaban. Entonces tuve la suerte y quise de saludarlos. Entonces comencé a tener una visión crítica, ¿sí? Entonces, estando metido yo en la guerra, yo decía, no, a mí esta guerra no me gusta. Esta guerra no me gusta. Y ahí fue que nació uno de mis libros que se llama La guerra que nunca quise. Porque yo me veía como el pueblo en medio de una guerra de 2 bandos, que sufría. Y que entonces tomé ese libro como Batalla de la Guerra, pero es más que todo el caminar de un profesor que lo quise llevar por todo El Salvador, muchos pueblos. En ese personaje lo llevé a que conocer a muchos pueblos muy bonitos. ¿Por qué? Porque él tenía esa curiosidad de acá. Yo no lo conocía a Huachapán, Sonsonate y San Salvador. La otra parte de Salvador yo no la conocía. Entonces, pero leyendo, comencé a encontrar la riqueza de esos pueblos. Entonces quise que la gente estudiara, si tenía esa oportunidad, fuera. Así fue como conocí, por ejemplo, Citalá, que es el pueblo de un amigo que conocí acá. Entonces, voy a ir a Citalá de manera virtual. Fui a Nueva Guadalupe, a Tanzuela, fui a La Unión. Estuve en eso leyendo. Entonces, en la guerra, yo dije, yo quiero que en la historia la gente conozca los hechos históricos de la guerra. Por eso mi personaje conoció a Monseñor Romero, habló con Monseñor Romero.
mi personaje estuvo cerca de cuando mataron a los jóvenes en frente de la iglesia. Lo llevo a las manifestaciones porque creo que en cierta manera tienen que conocer parte de nuestra historia. Se dice que el que desconoce su historia se desconoce a sí mismo. Y yo dije, no, tenemos que conocerlo. Por eso en el 2003 yo no había ido a El Salvador y yo dije, yo tengo que cerrar un círculo de mi vida. Entonces fui a Guatemala y como Guatemala está cerca, para la frontera, me deslicé a la frontera para ir a visitar la tumba de mis padres, pero no pude ir porque me dijeron, mira Herbert, ahorita no podemos ir ni al cementerio porque ahí te van a matar, así que me quedé con la ganas de cerrar ese círculo y ya no volví, ya tenía 13 años hasta que nació mi hijo en el 2012. Yo dije, yo quiero que mi hijo no esté ausente de mi historia. Yo ya no tengo a mis padres, pero mi hijo tiene a sus abuelos y por eso es que decidí volver nuevamente a El Salvador. Como dice uno, planea y lo dispone en ese sentido, y así fue como nació. Hay otro libro que se llama El Sapito. El Sapito habla de un salvadoreño joven, guanaco, que decide irse a El Salvador caminando, con muchos de acá, que se fueron para Guatemala, para México, que después pasaron para Estados Unidos y Estados Unidos vino para acá. Pero el Sapito, yo tengo un amigo que le enseñó el sapo, el sapito, y él me contó parte de la historia que vivió. Y al igual que él, tuve la suerte de encontrar otros personajes que me hablaron de sus historias y yo quedé encantado con la historia que ellos habían vivido, encantado en el sentido de cómo había sufrido la gente, todas las bajeladas que sufrieron en ese camino, todo el sufrimiento. Y yo dije, tengo que dejar escrito eso. Y entonces aproveché porque mi amigo es bien salvadoreño. Como decía, bien salvadoreño porque de cada 5 palabras siempre mete una puteada. Entonces yo decía, me gusta escuchar, aunque yo eso lo utilizaba antes, pero él es normal, y me encantaba escucharlo. Yo dije, entonces voy a hacer un libro que guarde ese lenguaje. Entonces el sapito es un típico salvadoreño que tiene todas las palabras de huetantas, de la cuchica, está jodida la cosa, ¿entienden? Entonces ahí metí todo el lenguaje típico de salvadoreño y agregué como un diccionario con palabras típicas que utilizamos, con la manera de preservar esa parte de la cultura que en lo personal es muy rica para mí. Yo cuando lo escucho hablar, qué rico es como cuando comen pupusas, ¿no? Rico es siente las pupusas. Pero ese lenguaje a mí me gusta. Entonces me gustaría que las generaciones futuras tuvieran esa oportunidad de saber qué significa. Cuando vine acá, muchos chicos decían, en lugar de decir más o menos, decían 2 que 3. No sé, duqueto. Decía, claro, duqueto. Entonces, y así ellos trataban de traducir todo lo que decía allá, todo el lenguaje, lo traducían y lo metían a traducir. Decían, no se siente mucho gana. ¿Qué es eso? Decía, como decía, ¿cómo van a explicar? Cuchica. No friegue, está jodida la cosa. Entonces son términos que no cualquiera utiliza. Entonces, cuando yo lo describí, cada libro que yo escribo, yo gozo. Y Robert, bueno, hablando de gozar los libros, ¿puedes mostrarnos algunos que tienes acá, por favor? Este es mi primer libro. Se llama Romac, una historia de amor. ¿Por qué una historia de amor? Porque después de vivir tanto tiempo, descubro que cada uno de nosotros somos una historia de amor. Y si yo me dije un día, si yo tuviera la oportunidad de escribirle a cada persona, de hablar con esa persona, estoy seguro
que podía escribir la historia de amor de Juanito, de Pedro, porque cada uno tiene tanta historia. Si algo que yo aprendí en la vida fue que uno aprende más escuchando que hablando. Y esa es una de las cualidades que yo he desarrollado. A mí me encanta mucho hablar con las personas de mayor que tienen edad avanzada, porque tienen tanta riqueza, y toda la riqueza lo he transportado a ciertos libros. En este libro quise resumir una historia de 5.000 páginas. Se podría decir que son 10 libros en uno, porque no me cabía. Cuando yo quise presentarlo a una editora, me dijo, estás loco, me dice. Los libros para venderse tienen que tener entre 250 a 350 páginas. De meter 5.000 páginas en esto me costó, inclusive ahorita tiene 430 páginas. Pero entonces dije, lo voy a hacer como para que la gente vea el personaje y vea la historia, porque tiene 10 libros. Y este es mi primer libro porque cuando yo decidí escribir, me dijeron, mira, tú te llamas escritor, pero tú no has escrito ningún libro. Así me dijo un amigo. Comienza escribiendo un libro. Entonces, cuando yo descubrí mi vocación, porque la descubrí acá, me dije, ajá, ¿y qué voy a escribir? ¿Por dónde comienzo? No hay nada. Entonces alguien me dijo, no, es fácil, vete a tu historia, y ahí lo vas a descubrir. La vocación está relacionada con tu historia. Si tú dices que eres escritor, búscate en tu historia. Y comencé a ver mi historia y comencé a sacar los libros. En mi libro comencé a ver poemas, cuentos, leyendas, historias. Y de repente me encontré con 5 cajas llenas de papel. Y dije, ok, ¿y qué hago con todo esto? Y ahí donde digo yo, bueno, para comenzar voy a tomar como línea mi vida. Y esa línea de vida yo la voy a adornar con cuentos, con leyendas, con historia de mi gente. Entonces ese personaje es un personaje que para mí es fantástico. No soy yo, porque ese personaje hizo maravillas. Yo no he hecho maravillas. ¿Por qué? Porque ese personaje agarra las historias de todos, de mis abuelos, de mi papá. Por ejemplo, no sé, han escuchado la historia de la ciguanaba, del cinquillo, del cadejo. Entonces dije, bueno, como la chasca, la Virgen del Agua. Entonces, y además de eso, agregué mis poemas, agregué los cuentos, porque en mis cuentos yo dije, yo quiero que la gente se quede con la imagen positiva de Salvador. Como por ejemplo hice el cuento de las pupusas, el cuento de los cipotes, el cuento del guanaco. Por ejemplo, el guanaco lo toman, el guanaco, son unos guanacos, de manera despectiva. Yo dije, ¿por qué lo ven de manera despectiva? Si el guanaco, para mí, yo soy orgulloso del guanaco, pero no de la nidad que vive allá en el sur. Entonces yo le pregunté una vez a mi abuelo y me dice, no, si el guanaco es porque viene del Guanacaste. Sí, antes se le llamaba, me dice, al Guanacaste se le llamaba Guanacaste. Y entonces él me contó una historia, porque mi abuelo le encantaba contar historias. De él vengo de esa historia. Y me dice, y me cuenta la historia del guanaco, cómo nació la historia del guanaco y cómo nació la historia de los chapines. Entonces, a partir de allí, yo hice el cuento para darle otra visión, porque no me gusta que si digan guanaco no lo vean despectivo, lo vean de manera positiva. Entonces, ese indígena que es guanaco tenía todas las cualidades que yo veo en los guanacos: luchadores, que se ayudan, que son gente alegre, que son gente que le gusta siempre la música. Entonces, esos indígenas eran así.
A partir de ahí yo dije, no, yo quiero expresar una imagen positiva de mi país. Robert, ¿qué te parece que hagamos una rifa de uno de tus libros? Bueno, Hagamos una rifa porque que no me cuenten, así que alguien de ustedes va a ganar uno de tus libros. Así que vamos a dejar el primero el sapito lo encuentran en Amazon. por ahí anda. Bueno, vamos a hacer una rifa. Hay una niña acá, ¿verdad? Que le llaman. ¿Cuál es la niña para? Ven para acá. Ven, vamos ahí, vamos a ver qué. Agarra los ojitos y agarra un. Bueno, no puede ser. ¿Por qué? Porque saliste tú. Tampoco. Porque salió Aide. Aide es la hermana. Vamos a ver, ahora sí, ¿puedes regresar estos ahí? Vamos a meter. Ok, vamos. Es el mío. Bien, vamos a llamar a Consuelo Martínez. ¿Dónde está Consuelo Martínez? Ya se fue. Bueno, la atendió. Vamos a otro número entonces. Eso, vamos a ver a Patricia Campos. Recuerden después pedirle el autógrafo al escritor. Una foto, por favor, para alguien que traiga una foto. Excelente. Bien, gracias. Bien, bueno, ahora como que están emocionados, ¿verdad? De todo lo que estamos oyendo, ¿sí? ¿Verdad que sí? Es una gran riqueza, todo lo que estamos aprendiendo y todos nos sentimos al hecho de cómo es la historia salvadoreña, nos sentimos impregnados, nos sentimos concernidos. Ahora también nuestro escritor, Herbert, ha escrito el último libro. Y es un libro de carácter espiritual, pero todo siempre con la raíz latina salvadoreña. Y hay una frase que Herbert, antes de Robert Maximilian, hay una frase que está en ese libro que concierne a la cultura nuestra salvadoreña, dice que la tradición es parte importante en las culturas, porque a través de ella se transmiten los valores, normas y experiencias para que los pueblos puedan avanzar. Entonces Herbert nos va a hablar del libro El Camino de los Volcanes, un camino de espiritualidad, Sí, para buscar la vocación. para buscar su vocación personal. Les cuento, este libro nació, podríamos decir, en los 90, podría decir, 93, 94. ¿Por qué? Porque una vez estando en la universidad, yo a escucharlo, porque yo siempre estoy curioso. Entonces viene y comienza a hablarme de la filosofía, de la religiosidad de los mayas. Entonces me llamó la curiosidad. Y en ese momento, al final yo me acerqué y me dice él, pedí, me dice, y me llamó la curiosidad. ¿Sí? Dime cuándo naciste, en qué momento naciste y en el momento de que la luna estaba más o menos.
Yo le digo, tengo una cierta fecha, mi mamá me dijo que más o menos, y le dije, ok, entonces comenzó a echar unos polvitos, que tenía ahí, una fogata, y después ahí me dice, tú naciste, me dice, en una época en donde el Dios de la vida hizo una escalera con la tierra, o sea que tú eres como un puente para las personas, para llevarlas a Dios. Seguramente, me dice, tú eres un profesor o debes estar trabajando en algo que ayuda a los niños. En este momento yo trabajaba como catequista. Interesante. Y entonces me dice, tú eres llamado a ser alguien importante. Yo lo creí. Comencé a caminar y luego he sido catequista como unos 20 años y he trabajado mucho con jóvenes acá. En un viaje que hice con los jóvenes a España, pude ir a Portugal y hice una parte del camino de Compostela. No sé si han escuchado ustedes. Entonces me gustó porque en ese camino me contaron la historia del apóstol Santiago y por qué en ese tiempo las personas siempre tenían que hacer ese camino, porque al llegar nos subieron a una montaña y decían, se subían a la montaña y decían, este es el fin del mundo y todos tenemos que por lo menos ver el fin del mundo. Entonces, me gustó la historia. Tiempo después hay una, no sé si ustedes conocen a una persona que subió el monte Everest, Karina, ¿cómo se llama? Karina ella subió, es la primera mujer que ha subido el monte Everest. Mujer salvadoreña. ¿Ah? Salvadoreña, quieres decir. Sí, salvadoreña. Entonces yo me dije, ella anda subiendo, en otros países anda subiendo la montaña, ¿y por qué no sería bonito hacer subir la montaña de Salvador? Tenemos tantos volcanes en El Salvador. Y ahí comenzó a hacer camino la idea de escribir un libro sobre los volcanes de El Salvador. Entonces, seguí. Esa Arrué, Karina Arrué. Entonces ella, dije, deberíamos que la gente haga ese camino. Entonces vino caminando esa historia. Entonces me acuerdo que viene mi abuelo, él hablaba de su cultura y hablaba de que los jóvenes que tenían que, cuando eran jóvenes para ser adultos tenían que hacer pruebas para convertirse en adultos. Los indígenas llegaban a la pubertad, tenían que demostrar que eran adultos. Entonces me comentó ciertas historias. Yo a mi abuelo lo tengo, lo aprecio mucho en ese sentido porque me enseñó. Entonces comencé a investigar. Cuando estaba haciendo el cuento, el libro de Rumax, fui a investigar y estoy investigando sobre, no sé si han escuchado ustedes, el círculo del jaguar. Lo que viene del Salvador, el Banco Cucatlán, ¿se acuerdan del Banco Cucatlán? Sí. Tenía como logotipo la cara de un jaguar de dos cabezas, de dos caras. Ese jaguar, ese medallón lo encontraron en Carasucia, cerca de donde yo vivo. Entonces yo me acordé en esa donde yo vivía, que cuando mi papá estaba allá en la escuela, le llevaban un montón de cabecitas indígenas y le decían que iban a sacarlos allá a Carasucia, y en todos los lugares había muchos asentamientos y los estudiantes, para quedar bien con mi papá, le llevaban los pedacitos de, sobre todo cuando construyeron la canaleta, la que salía de los Ausoles, bajaba hasta el mar para sacar el agua de los Ausoles. No sé si se dieron cuenta. Entonces ahí destruyeron muchos asentamientos indígenas. Entonces los alumnos le llevaban a mi papá todo ese pedazo. Entonces en ese momento me dio la curiosidad de saber más sobre ese medallón. Entonces me di cuenta
descubrí una cultura que se llama Cotzumalguapa. No sé si han escuchado ustedes la cultura Cotzumalguapa. Fíjense que es parte de la cultura salvadoreña y yo no me había dado cuenta. La cultura Cotzumalguapa viene de Cuenca y todas las regiones. Hasta ahí, leyendo eso, digo, yo pertenezco a la cultura Cotzumalguapa, porque esa cultura se puede decir que es la base de los náhuatl. Cotzumalguapa significa lugar donde hay muchas comadrejas. Entonces comencé a investigar sobre esa cultura y me gustó. Dice, es parte de mi historia. Entonces ahí comencé a narrar. Entonces, no sé si ustedes han escuchado la frase, la tierra de los volcanes. ¿Escucharon esa frase que nació? Estaba yo en Cuba, en una playa, cuando escuché esa frase, la tierra de los volcanes. Y cuando escuché esa frase que promocionaban a El Salvador como la tierra de los volcanes, yo dije, voy a hacer el camino de los volcanes. Eso estamos hablando en el 2019, más o menos. Ahí comienza el camino de los volcanes. Entonces este libro, ¿por qué es de superación? Porque este libro habla mucho de la filosofía, de la religiosidad, de la cultura náhuatl. Mi objetivo era que la gente conozca la cultura Cotzumalguapa, que conozca su religiosidad y que sea un motivo de superación. Mi personaje es un joven que, según la cultura, tenía que descubrir su vocación. Ustedes se dan cuenta que muchos en la vida pasamos sin descubrir nuestra vocación. Entonces yo dije, es importante que el joven descubra cuál es su vocación en la vida, que descubra para qué Dios, si cree, claro, para qué Dios lo ha llamado. En esa cultura decía que toda generación está llamada a dar un paso adelante para acercarse a la divinidad máxima de Dios. Entonces decía, cuando un joven, porque a temprana edad siempre está bajo el mando de su mamá, cuando va a ser adulto, para demostrar que tiene que hacer el camino. ¿Cuál es el camino? Subir 7 volcanes. ¿Por qué? Porque en la cima siempre está Dios. Hay un Dios en cada volcán. Pero los volcanes también hay que bajarlos. Y abajo está el infierno, lo negativo. Entonces, conforme va subiendo esos volcanes y va bajando, se va descubriendo. Y al final, descubre su vocación. O sea, ¿para qué fue llamado en la vida? ¿Para qué Dios te llama a ti en la vida? ¿Para ayudar a los demás? Para crecer. Siempre tiene que ser de una manera religiosa. ¿Para qué tú has sido llamado en la vida? Entonces, en manera personal digo, si puedo ayudar a las personas a que encuentren su vocación, voy a tratar de enriquecer este libro para que primero se encuentre a sí mismo. ¿Cómo nos encontramos a sí mismo? Estar en un balance personal. Los que han leído la Biblia dicen, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces en la vida es así, ese balance personal. Hay que estar en paz con Dios, hay que estar en paz con nosotros mismos, hay que estar en paz con la creación y hay que estar en paz con nuestro prójimo. Entonces, si nosotros estamos en paz en esos 4, los indígenas lo veían de esa manera. Ya comienzas a caminar. Entonces te toca descubrir a quién te llamó Dios en la vida. ¿Y cómo lo descubres? Mirando tu historia. Porque en nuestra historia hay muchos puntos que nos dicen para qué nosotros hemos sido llamados. Como les dije, yo tuve que ver a mi historia y decía, ¿por qué escribía poemas? ¿Por qué recitaba? Yo inclusive gané en oratoria. ¿No se acuerdan si en ese tiempo siempre había concursos de oratoria? Yo gané uno de oratoria y ¿qué pasó? Me regalaron 10 libros de los escritores salvadoreños. Y yo dije con mi mamá,
¿para qué leas si a mí no me gusta leer? Entonces, ahí leí Alfredo Espino, Claudia Lar, Mas Ferrer, y hice ahí, comencé a leer. Entonces, cuando yo decidí escribir, me puse a leer todos los que habían ganado los premios Nobel de Literatura. Después dije, ok, ya leí todo, ya tengo las bases y vamos a comenzar a hacer quién es Robert Maximilian. Entonces, el camino de los volcanes es el camino de un joven que se va a descubrir a sí mismo, descubrir al final cuál es su vocación en la vida. Cada uno de los volcanes son 7. El volcán de Santa Ana, ¿saben cómo se llama? La Matepeque, bravo. El volcán de Sonsonate, Izalco. El volcán de San Salvador, el Boquerón, Quezaltepec. Antes le llaman Quezaltepec, o sea, de la belleza. El volcán de San Vicente, Chinchontepec. ¿Por qué? Chinchón, sí, chiche. Los chiches. El volcán de Usulután, era el de los ocelotes, digamos. El volcán de San Miguel. Chaparatique. ¿Y qué significa Chaparatique? Chaparro. Chaparro. Viene el chaparro porque es un chaparro. El volcán de la Unión. Conchagua. ¿Y cómo le llaman a Conchagua? El espíritu de la montaña. Entonces, cuando yo comencé a investigar todos los pueblos, las palabras y todo, una riqueza del náhuatl, que yo digo, tienen que conocer eso. Las historias que cuando yo no lo conozco, yo no lo he oído, por ejemplo, pero lo hice virtualmente. En cada lugar que fui encontré cada historia. Entonces quise que en el libro la gente descubriera todos los pueblos para que se enriqueciera por qué le llamaban así. Solo imagínense los volcanes, ya es una riqueza. Yo me comí algo aquí con ella, pero para la sorpresa, pero hermano, bueno, el tema de la sorpresa que les tenía, pero bueno. Entonces, ese libro lo escribí con esa idea. La gente puede encontrar su vocación en la vida para que sea feliz, que descubra el lenguaje náhuatl, que es una riqueza hermosa. Nosotros vamos a nuestro país, Nahuizalco, Izalco, Apaneca, Ataco, y no sabemos lo que significa. Ahuachapán, Atiquizaya, todos tienen un origen y es hermoso. Entonces yo digo, quiero que lo descubran, quiero que sean orgullosos de esas raíces. Por eso escribí ese camino de los volcanes, para que vayan y en el futuro yo quisiera que se hiciera ese camino de los volcanes y fuera y estudiara, para que descubriera la cultura nuestra. Tan bella es, porque he descubierto, vean, tantos lugares hermosos, caídas de agua. Yo nunca había escuchado los tercios. ¿Has escuchado los tercios? Los tercios se encuentran en Suchitoto, es hermosísimo. Porque parece como que fuera un tercio de leña. ¿Entiendes? Entonces, Suchitoto, por ejemplo, no hay agua. Todo eso, ese libro trae eso para que mantener la cultura. Fue la primera capital de El Salvador, Suchitoto también. Nadie sabe, no muchos saben, fue la primera capital de El Salvador. Sí, es verdad. Ahí fue. Bueno, primera capital de El Salvador. Entonces, ese fue el origen, por qué nació ese libro y con qué intención hice. La vocación, la cultura Cotzumalguapa y los náhuatl. Bueno, felicitamos realmente un gran aplauso para nuestro escritor. No aburrirlo. No, pues, realmente yo he leído el libro, no lo he terminado, pero sí da gusto leerlo, porque es bastante espiritual y hay un camino interior en ese libro, así que se lo recomendamos. Realmente si hay preguntas de parte de ustedes, alguna duda, algo, curiosidades o algo, aquí estamos para responder a sus preguntas. Si no, calla para siempre.
Sí. Solo Dime. saber si sus libros están disponibles en El Salvador, si se pueden comprar allá, y si no, ¿por qué? Y si sí, ¿desde cuándo? Bueno, en todo esto se puede decir que en todo este tiempo mi objetivo principal es la producción. Hasta ahorita he escrito más de 50 libros, pero no le he dado publicidad, por una simple razón: he querido producir. Todos los libros están en Amazon. El primer libro, por ejemplo, me costó como $10,000. Entonces yo me dije, no, está loco, yo no voy a... Pero, digo, por la gracia de Dios, en el 2021 descubrí que se podía hacer la autoedición en Amazon. Entonces ahí cuando comencé, me costó el primero hacerlo, revisarlo y todo eso, pero luego aprendí rápido y comencé a meterlo. Porque uno de mis fuertes es los poemas. He escrito muchos poemas, entonces cada mes hacía un poemario y lo metía, un poemario y lo metía, así que escribí como 30 poemarios de un solo, y después me aburrí, digo, demasiado, mejor lo voy a hacer uno solo, al final voy a hacer la recopilación de todo. Entonces, a partir del 2019, en lugar de hacer 25 o 30, metía 200 de un solo, 200 de un solo, con la idea de hacer esa biblioteca. El año pasado dije, cuando quiero que los salvadoreños tengan la oportunidad de tenerlo, así que llevé 25 libros a la biblioteca, a regalarlos para que los tuvieran allá, y de esa manera regalé esos libros a la Biblioteca Nacional de Pinaes. Son allá los 25. Y también los encontramos en Amazon. Aquí está el código QR para poder... en Amazon están los 50, pero ahí están en dos especialidades. Están en papel y también los pueden leer en electrónica, de manera electrónica. Entonces, ¿cuál era la otra? No sé si venía en El Salvador. Sí, solamente en Navidad. Y miren, lastimosamente en El Salvador la cultura de la lectura no es tanta. Cuando yo estaba tampoco. Y algo que a mí me impactó cuando vine acá era que en los buses, en el 90, tú te subías, todo el mundo llevaba un libro en la mano. Todo el mundo. Y decía, wow, la diferencia de allá en El Salvador, iba cantando, bailando en los buses. Que iba a leer uno ahí. Entonces, pero ahora todo el mundo anda con celulares. La nueva moda es los libros electrónicos, lastimosamente. Pero hay que adaptarse, si no, camarón que se duerme. Es por esa razón. Bueno, es que procedemos a... Tú has traído algo también, ¿verdad? He traído 2 libros para regalar. Ok. Bueno, lo vamos a rifar en la misma metodología, ¿verdad? Así que... vamos a rifar 2 libros y además vamos a proceder también a Matié y todo eso. Así que, bueno, Herbert, vamos a abrir otra vez aquí. Bueno, otro niño, o lo saque usted, porque son sus libros. Esperando que ya barajelo. Bueno. Sí, te va a gustar la persona a quién le vas a entregar este libro. A Roberto Joya. ¿Cómo está? A Roberto yo lo conozco desde 91, 92, cuando subimos un grupo que se llama Damasco, de jóvenes. Hace rato. Aquí vemos varios de esos. Espero que se... Bravo. Que muestre el libro. Muestra. Muestre el libro. Perfecto. Otro libro más. Ya veo que le dicen siempre gano. Sí, está bien. Bien, perfecto. Otro más. ¿Cómo es? Muy bien. La siguiente persona es Carlos Marín. Carlos Marín. Profesor. Al profesor Carlos Marín. Cayó en manos de un buen
La foto. La foto. Nunca es tarde para encontrar nuestra vocación. Porque la vocación es un regalo de Dios. Y eso nos hace felices. Bien. Muchísimas gracias, Herbert. Gracias por todo tu tiempo, tu generosidad, por compartir tanto, por amor a la cultura, por enseñar y transmitir esos valores. Y muchísimas, realmente estamos muy contentos por todo. Bueno, Muchísimas gracias. Ahí estamos. Cuando quiera, con gusto, platicamos, porque a mí me encanta platicar. Porque sabe una cosa, cuando yo escribo, me encierro. Pero Y no le no a la señora. buena cosa. Sin comentarios. Pero cuando yo viajo o platico es donde yo me alimento. Pero Herbert, ¿cómo hace la gente para encontrarte? ¿Redes sociales? ¿Tenés alguna página o algo? Tengo en Amazon y también tengo la página web que aparece también ahí. En los mismos sitios. En Facebook. Vamos a compartirlo en el Centro Cultural y Comunitario Salvadoreño en la página Facebook. Vamos a compartir sus datos para que apoyemos a este artista realmente. Es un deleite su creación. Yo sé que ser escritor y ser futbolista no es un atractivo para muchos, porque como decía mi padre, mira, tú quieres ser futbolista, tráenos un diploma. Primero tienes que comer, porque de futbolista no vas a comer. Así me decía mi papá, entonces ahí mi primer sueño se cayó. Después cuando me dijeron, descubrí que iba a ser escritor, yo dije, tengo que trabajar otra cosa porque escritor me muero yo de hambre y mi mujer también se muere de hambre y mi familia también. Así que por eso es que soy licenciado en administración de empresas y allá en El Salvador y también acá. Así que gracias a todos por servirles. Ahora ya puedo. Persona que resulte ganadora. Vamos a proceder entonces. Es el Le sorteo hagamos lo mitad, más mitad. emocionante. Podemos hacer rifa todavía de otros de preferencia. Es una forma de rifa bien popular aquí en el emocionante el Quebec, premio mayor, ¿verdad que sí? donde la mitad se Bueno, queda pues, con el organismo y ¿cuál la es mitad tu, se entrega. DJ número? Vamos ya, Ale. Veamos. Wow. Ale habla español. Alain Bien. es un Esa amigo de mesa comunidad, tiene suerte. él es quebequense. El número ganador es de Carla Carranza, la esposa de Rubén. Bueno, que ahorita todavía no estamos en la mitad, estamos en la entrega de regalos. Felicidades. Pero le pagan cuando nos metimos así, Tenemos varios. sean solo tirajes de cada uno. Bueno, así que aquí vamos. Tenemos otro regalo más. No tiras más. Aquí lo tenemos. ¿Tú puedes ayudarnos? Ven para acá, ven para acá. Pero no lo veo y mueva, lo vi. Digamos el número. Sí. Primero el número. Nelson González. El 50 y 57. se encuentra. ¿Está la hija acá? Ok, sí, ahí. Aquí está. Quien se quiere ocupar. ¿Tienes cupón ahí? Ah, bueno, 57. 57. Aquí. Este mismo. Muchísimas gracias. ¿Quieres para acá una foto? Una foto para acá. Muchísimas gracias. Seguimos con los buenos regalos. Tenemos, bueno, estos son parte del Centro Cultural que nos ha ofrecido. También tenemos del consulado y otro regalo especial que nos da el restaurante Doña María. Así que vamos a continuar, o sea que aquí tenemos La propietaria del Gracias, doña María, por sus atenciones. Bien. Francisca. Regalo. ¿Niñita?
Vamos. Nena, ven para acá. Tú vas a dar alegría. Regresa Rivera Terreo, que sacó mi nombre. Bien. Ahora sí. Ahora es. ¿Quién es la próxima? William Salaya. William Zelaya. Celaya. Wow, bien. 58. Muchas gracias. Cambiemos de mesa. Que vaya algún regalo por ahí. Quien no está ganando estos regalos probablemente va a ganar el Moitié. ¿Eh? Bueno, seguimos. María, $50. Para venir a comer acá en familia. Bueno, entonces revuélvalos. Ahora agarre un ticket. Y es de Azucena Ríos. Buena suerte. Con el ticket así. Aquí está la ganadora. Aquí. Bueno. Sí. Lo hemos dejado de último porque es un regalo del consulado. Si gustan, puede venir, señora cónsul, señorita cónsul, licenciada Madame Roxana la cónsul de Valiente. Salvador. ¿Todavía hay más regalos? Memorial. Oh my God, no hemos Sorpresa terminado. que no termina. Bien, vamos a ayudar. Vean, este regalo es especial. ¿Qué es lo que traemos de regalo para Café salvadoreño. Café salvadoreño? Ahora ya saben que ahora el café salvadoreño está en venta en algunos comercios, así que los invitamos al mismo tiempo que apoyen a nuestros comerciantes y a nuestro exportador de café. Veamos. Ricardo Coca. Juan Carlos Arguello. Número 29, cupón 29. El cupón número 29. Hay un regalo de Atelier Marimar. A regalo de Atelier Marimar. Cebada. Una foto acá, porque está bien bonito. Muchas gracias a Marimar. Bien, nos quedan de estos dos regalos. Fantástico. Ahora seguimos. Veamos el siguiente. Se cayó uno. Revuélvalo. Qué curioso, mira. Ok. Ahora veamos a cuál mesa nos vamos. Antonio Marelli. Ángel
Antonio Marey. Ya se fue. Garay. Garay. Antonio El cupón 45. 45. Pues no es tuyo, es de mi esposa. Muy bien. Bueno. A Colmesa no le han dado regalo. Sí, porque es premio de presencia. Carlos, es premio de presencia. Bueno, seguimos. Próximo. Macarena Arias. Macarena. Su regalo. Vamos a tomarlo así. No es mío. Bien, entonces felicidades a todos. 5 porque acabamos de vender 10 más. 145. Passe maintenant au tirage de moitié-moitié, à la rifa de mitad de mitad. La mitad de todo lo que se consigue, la mitad se va al organismo que organiza aquí y la otra mitad se va a la que Vamos a sacarlo ya de un solo. el ticket. Primero que gano. La moitié s'en va à l'organisme qui organise le tirage, l'événement, et l'autre moitié s'en va à la personne qui a Presencia gagné. también. Y ce sont des billets comme ça. Sí, se han dejado los tickets. Veamos. Así que todo el mundo ve sus números. ¿Tienen números a la mano? Véanlos. 1 a 9. No, estoy leyendo al inverso. Está por el cero. La apuesta al revés. Bueno, veamos. Voy a empezar de los primeros. 0-0. ¿Quién tiene? 8-7. 6-2. Después de un 6 y por último un 1. No, ¿cuál? Repetí porque me faltan números. 6. ¿Perdón, Rolando? Dilo de nuevo. Ok. 87. 76. 2, 6, 1. 76, 2. Ninguno tenemos. 87. Voy a hacer guanaco y le voy a poner el 6 y gana. 87, 62, 6, 1. ¡Excelente! ¡Wow! Venga a pedirse un gran premio. Mitad del Centro Cultural y Comunitario Salvadoreño. Bien, felicidades. ¿Cuál es tu nombre? José Rodríguez Hueso, ¿Y de qué departamento? de Cucatlán, de Cobetepec. Entonces le hacemos entrega de la mitad de lo que pudimos recoger gracias a la colaboración de todos los presentes, varios que colaboraron, y aquí tiene 145. Muchas felicidades. Gracias a todos. Gracias. La foto. La foto. Bueno, entonces, espero que el primer desayuno cultural, esperemos contar con ustedes nuevamente el mes de diciembre, sería el 6 de diciembre, algo así, ¿no? El primer sábado de diciembre.
noviembre. Alors, algo así. c'était dans le cadre du Centre culturel salvadorien du Québec. Artista. Nous avons eu Es una actriz, l'invité. le va a quedar como buena incógnita, una actriz de origen salvadoreño, imagínense. O sea que vamos a conocer el arte salvadoreño. Para nuestro próximo reunión será una actriz salvadoreña. Una actriz de origen salvadoreño. Traten de descubrirlo de aquí hasta el mes de diciembre. ¿Quién será? ¿Quién será? Llévenlo en Gracias su nota infinitamente. y sigan nuestras redes sociales para estar informados de nuestras actividades, por favor. Gracias por Muchas apoyarnos. gracias. Y algo muy importante, un aplauso por favor al personal del restaurante y a doña María, a doña Francisca. Y vengan, por favor, el personal de trabajo, vengan para acá, porque tenemos que agradecerles el desayuno que fue con mucho cariño. Ustedes lo hicieron muy bien, muy rico, realmente muy rico, les agradecemos. Un gran aplauso para todos ustedes. Prochaine fois. Claro, doña María, Vous direz bonjour à votre femme. gracias realmente por abrirnos las puertas de este restaurante.